Bueno, hola, vamos a empezar la sesión número 2 del curso básico de Arduino. Vale, esta sesión también la vamos a dividir en partes. Va a ser tres partes para hacer los vídeos más cortos. ¿Vale? Vamos a empezar por la primera parte. En la primera parte vamos a ver lo que es la estructura básica de un programa. ¿Vale? Ahí la estáis viendo. Se compone de dos funciones, una llamada setup y otra llamada loop. La función setup, como estáis viendo ahí, no recibe nada de fuera, es decir, entre paréntesis lo que hay está vacío, ¿vale? Y tampoco devuelve nada, por eso ponemos un void, la palabra void vacío delante, ¿vale? Es una función que, como veis, lleva dos llaves, una llave de abrir y otra llave de cerrar, que se comienza con esta llave, se ejecuta todo lo que haya entre medias de la llave de cerrar, pero se ejecuta solamente una vez. Es decir, al iniciarse el sistema, entramos, digamos, a las líneas de código que hay aquí dentro de la función setup y se van ejecutando de arriba hacia abajo, ¿vale? Hasta llegar aquí. Cuando llega aquí, ¿vale? La función setup se termina. La función loop, sin embargo, también se ejecuta después del setup, ¿vale? Entra a esta llave, se va ejecutando el código que hay aquí introducido y cuando termina, vuelve otra vez a repetirse, ¿vale? Vuelve otra vez arriba. Termina y vuelve otra vez arriba. Termina y vuelve otra vez arriba. Se ejecuta indefinidamente, ¿vale? Bien, ahí tenéis la función setup, ¿vale? Se utiliza más bien para definir patillas de entrada o de salida, ¿vale? O para declarar, inicializar sensores, inicializar variables, etcétera, ¿vale? Entonces, pues, aquí, por ejemplo, veis una, una función llamada pinMode, que entre paréntesis recibe dos parámetros separados por comas. El primer parámetro es el número del pin que yo quiero inicializar y el segundo parámetro, en este caso es una palabra reservada llamada output, que nos indica que el pin número, lo que nos indique esta variable, va a estar como definida como salida, ¿vale? Como veis, es una función que cuando entramos dentro del setup se ejecuta y cuando terminamos bueno, la función ha terminado su función. ¿Vale? Es decir, que lo único que hacemos dentro del setup, en este caso, es definir el pin número pin como una salida. Fijaros también en esto, que lo veremos más adelante, que es un comentario. Dos barras, ¿vale? Seguida de configura el pin como salida. ¿Vale? Esto es un comentario que nosotros ponemos detrás y solo nos sirve para nosotros, para los programadores. ¿Vale? El compilador no lo va a compilar, no lo va a, a introducir en el código final. ¿Vale? Bien, la función loop es una función que se está repitiendo constantemente. En este caso, por ejemplo, la función loop no recibe nada entre paréntesis de fuera, no recibe nada y tampoco devuelve nada, porque tiene puesto la palabra void, que significa vacío. Y se va a ejecutar, aquí por ejemplo en este caso lo que hago es llamar a la función digitalWrite y dentro de la función digitalWrite le envío dos datos, uno el pin y otro la palabra reservada height y luego la palabra reservada low. Eso significa que voy a sacar a través del pin, pues lo que me indique esta variable, el valor alto, ¿vale? Ahí lo pongo como un comentario y luego aquí un valor bajo. La función delay lo que hace es esperar el tiempo que nosotros le pongamos entre paréntesis, en este caso 1000 milisegundos. Por lo tanto, este programa es el de la sesión 1, que encendíamos un LED, esperábamos 1000 milisegundos, apagamos el LED y esperamos otros 1000 milisegundos. Cuando termine la función loop, vuelve otra vez a ejecutarse hacia arriba.
La función loop se está ejecutando siempre que el microcontrolador esté con alimentado y no esté colgado, claro, en ningún otro sitio. ¿Vale? Está siempre ejecutándose. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Bien, ya hemos visto lo que son funciones, pero vamos a repasar. ¿Vale? Una función se declara pues de esta forma, ¿vale? Se le da un nombre, nombre de función, ¿vale? Lo que la función recibe se pone entre paréntesis detrás del nombre, ¿vale? En este caso va a recibir un byte, por ejemplo. Un byte es un dato de 8 bits, ¿vale? Y lo que va a devolver se pone delante del nombre, ¿vale? En este caso va a devolver un entero. Imaginaos que, no sé, el nombre de función es la raíz cuadrada de un número, por ejemplo. Y aquí hacemos todos los cálculos, todo para resolver la raíz cuadrada de algo. Pues nosotros le tenemos que dar ese algo, ¿vale? En este caso es un byte, ¿vale? Un byte sería un número de 8 bits, ¿vale? Por lo tanto, no podría ser superior a 255. ¿Vale? Le daríamos, pues, resolver la ecuación o raíz cuadrada de 9, por ejemplo. Él haría todos los cálculos y al final nos retornaría, nos devolvería un valor, en ese caso entero, ¿vale? Pues un 3, ¿vale? Raíz cuadrada de 9, pues 3, y nos devuelve el 3, ¿vale? Bien, lo veremos más adelante. Pero eso es una función, ¿vale? C está, y en este caso Wiring, que es el lenguaje en el que está basado Arduino, que es, por no decir idéntico al C, se basa todo en funciones, ¿vale? Vale. Después tenemos las llaves. Todo lo que tenga llaves, por ejemplo, en las funciones, ¿vale? Las funciones abren ya, empiezan con una llave y terminan con una llave. ¿Vale? Todo lo que tenga llave no lleva punto y coma, si os dais cuenta. ¿Vale? En este caso hay una instrucción de una condición, el if, y entre paréntesis la condición que, que determina si se ejecuta lo que viene detrás o no. ¿Vale? El if, por ejemplo, lleva una llave de abrir y otra llave de cerrar. Pues todo lo que lleva llaves no lleva punto y coma al final. ¿Vale? El for, lo mismo. ¿Lo veis? Esto es otra instrucción, en este caso una instrucción de bucle, ¿vale? En el cual se repite todo lo que hay aquí las veces que nosotros le indiquemos, ¿eh? en la condición. Bueno, pues aquí como lleva una llave de abrir y otra llave de cerrar, no lleva punto y coma al final, ¿vale? Bien, ¿y cuál es lo que lleva punto y coma? Pues todo lo demás, excepto eso que os acabo de decir y ya lo veremos, y las instrucciones que llevan el símbolo, la celda, el símbolo que viene en el 3, ¿vale? Todos esos tampoco llevan punto y coma, ¿vale? Pero todo lo demás sí. Y es más, el punto y coma es lo que C, vamos a llamarlo C a partir de adelante, lo que C determina como final de línea. ¿Vale? En ese caso ha declarado una variable llamada x de tipo entero y le va asignado el valor 13 y he terminado. Y después le he puesto un comentario, una línea de comentario. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos los comentarios, ¿vale? Un bloque de comentario y línea de comentario. Podemos declararlos de dos formas. Ya hemos visto lo que son los comentarios. Los comentarios son pues frases, palabras, líneas, etcétera, que como veis el entorno de desarrollo de Arduino lo colorea de un color así gris, ¿vale? Para distinguirlo del resto, que solo va a servir para el programador, para que el programador sepa o el posible, o no para nosotros solos, sino para que alguno que después quiera ver el código pueda ver lo que, o pueda tenga una ayuda de lo que estamos haciendo, ¿vale? O para nosotros, para que dentro de 2 semanas, cuando volvamos otra vez a coger el código, sepamos lo que estamos haciendo o lo que está haciendo ese trozo de código, ¿vale? No se va a compilar,
Es decir, el programa no va a ser el programa final, me refiero. mm, Pongamos las líneas de código de comentarios que queramos, no va a incrementarse porque el compilador no lo va a tener en cuenta. ¿Vale? Y podemos tener dos tipos de comentarios. El primero es un bloque de comentario. Empieza por una barra asterisco y termina en asterisco barra. Y puede tener las líneas que vosotros queráis. Por ejemplo, en este caso, como veis, es un bloque de comentario de 3 líneas, pero podrían ser más. Vale, y por otra parte, dos barras inclinadas, ¿vale? Indica que lo que haya después es un comentario, pero solamente la línea que haya después. Pues, mirad aquí, he puesto int x igual a 13, barra barra, declara variable x como un tipo entero de valor 13. Todo eso es un comentario, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es una variable? Que hemos estado hablando también de variables. Pues una variable es una zona de memoria que vamos a reservar con un espacio determinado y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, variable entrada, en este caso, es un nombre de una variable que la declaro de tipo entera, un int, luego lo veremos, es de 16 bits, es decir, ocupa 16 bits, ¿vale? Y además le asigno el valor cero. Es decir, que en este caso lo que he hecho ha sido ir a una zona de memoria, le he llamado variable entrada y he reservado 16 bits para ese nombre y además lo he rellenado todo con ceros. ¿Eso qué significa? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Primero, con el nombre de la variable. El nombre de la variable no puede empezar ni por ni por signos extraños, ni por números, ni debe de contener acentos, ni espacios, ni ñ, ¿vale? Ni la ñ. Eh, Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, no es lo mismo poner variable de entrada con la E de entrada en mayúscula que con la E de entrada en minúscula. C lo va a distinguir, digamos, y van a ser dos variables distintas. Cuidado con eso, ¿vale? Y después otra cosa que tenemos que tener cuidado es que si tenemos una variable, por ejemplo, que hemos reservado 16 bits y guardamos en ella un dato que ocupe más de 16 bits, pues entonces no nos va a caber. Y en este caso C no nos va a dar ningún error, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿vale? Hay que declarar las variables del tipo adecuado, ¿vale? Según la longitud, porque claro, si vamos a guardar un bit, por ejemplo, pues sería absurdo guardar 32 bits para eso, ¿vale? Ocuparíamos mucho espacio en memoria, se nos acabaría la memoria enseguida y además sería más lento todo el proceso, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos una variable, por ejemplo, de tipo entera, le he llamado variable entrada y le he asignado valor cero. Y después, ¿qué hago con esa variable? ¿Para qué se utilizan las variables? Pues para guardar cosas. Por ejemplo, en este caso, la función analogread2 lo que hace es irse al pin número 2 de nuestro Arduino, al analógico en este caso, por eso es analog, lo va a leer y el valor que hay en ese pin analógico número 2 lo vamos a recoger y lo vamos a guardar dentro de variable de entrada. Si ese valor no supera los 16 bits, pues entonces la variable de entrada guarda ese valor perfectamente y lo tenemos ahí guardado para que en un futuro poderlo utilizar, hacer comparaciones, hacer lo que queramos, ¿vale? Bien, ya sabemos lo que son variables, ya sabemos cómo se declaran, pero ahora vamos a ver dónde se declaran, ¿vale? Tenemos básicamente dos sitios donde declararlas. Una, dentro de funciones. Aquí tenemos una variable declarada dentro de una función, dentro del setup. La misma variable declarada dentro del loop.
y la misma variable declarada dentro de otra función llamada nombre función. Bueno, pues las tres variables son locales, locales a su función, es decir, esta que se llama variable local, le he llamado variable local, es local, solamente es visible dentro de la función setup. Esta lo mismo, pero dentro de la función loop. Y esta lo mismo, pero dentro de la función nombre función. Y no se pueden modificar fuera de su función. ¿Vale? Ni se puede leer ni se puede modificar. ¿Vale? Luego, esos son variables locales dentro de funciones. Las variables locales, cuando la función se crea, por ejemplo el setup, cuando nos metemos por primera vez en el setup, esa variable se crea. Y cuando salimos del setup, esa variable se destruye. Y el compilador deja ese espacio libre pues, para otras variables o para lo que sea. ¿Vale? En el loop sucede lo mismo. Cuando entramos dentro del loop, la variable se crea y cuando terminamos el loop, la variable se destruye. ¿Vale? Y vuelvo otra vez, ¿vale? A realizar la función. Otro sitio donde podemos declarar las variables es fuera de las funciones. ¿Vale? Podemos declararla aquí, podemos declararla aquí en el medio o aquí, ¿vale? Fuera de las funciones. Yo les recomiendo siempre que sea arriba del todo para tener alguna referencia, ¿vale? Dentro de las funciones declaramos las variables arriba del todo. Y, y si las vamos a declarar como global, que son las variables que declaramos fuera de las funciones, pues las declaramos también arriba del todo. En este caso, es una variable que yo le he llamado variable global, es de tipo entera, y esa variable servirá o podremos verla, podremos modificarla o leerla dentro de cualquier función. Es decir, una variable global se puede leer o se puede ver o se puede modificar en cualquiera de las funciones, dentro del setup, el loop o nombre de función. Sin embargo, una variable local no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde se declara? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, que en C se pueden hacer muchas cosas. C es muy potente, pero al ser muy potente, digamos que eso marea un poco o dificulta que la gente pueda, la gente que empieza a programar, pueda seguir con normalidad las clases, ¿vale? Por ejemplo, sé que muchos programadores hacen esto, ¿veis? Ahí, por ejemplo, float f es una variable local al loop y, sin embargo, no está arriba declarada, está ahí abajo del todo, ¿vale? Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Incluso yo lo hago muchas veces, pero en mis programas. Con mis alumnos prefiero intentar hacer las cosas igual siempre, ¿vale? O por ejemplo eso. Y es una variable local también de tipo entera que ahí la han declarado dentro del bucle for, ¿vale? Mm, yo prefiero, por ejemplo, hacer esto. La variable i y la variable f, declararla arriba junto con la variable 2, que son locales, ¿vale? Y luego, pues, hacer el resto del programa. Pero fijaros que las variables están declaradas arriba, ¿vale? Eso, digamos que añade o, sea, o permite que el programa sea mucho más sencillo de analizar. ¿Vale? Sobre todo por alguien que está empezando a programar. Si ya tienes vamos, ya has programado bastante, pues esto no tiene ninguna importancia, ¿vale? Bien, ya sabemos lo que son las variables y dónde se declaran. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de variables, ¿vale? Podemos tener muchísimos tipos de variables. Ahí os he hecho un resumen de nada, de cinco, las que más se utilizan. Por ejemplo, de tipo byte son variables
que almacenan un valor de 8 bits sin decimales y el rango, si es de 8 bits, es 2 elevado a 8 entre 0 y 255, ¿vale? De tipo char también son 8 bits, pero con signo, ¿vale? Es decir, es un byte con signo. El primer bit de la izquierda, el más significativo, nos va a indicar el signo. Por lo tanto, un 1 es un negativo y un 0 es positivo. Y los otros 7 nos indica el rango, ¿vale? Tenemos un rango entre menos 128 y 127, ¿vale? Vale. De tipo enteros, los int son variables que ocupan 16 bits, sin decimales, pero con signo, entre menos 32.768 y 32.767. Vale. De tipo long son enteros también, de 32 bits, sin decimales. Y como veis, ya el rango ya es bastante grande. ¿Vale? Y de tipo float son números con decimales, ¿vale? Que tienen una resolución de 32 bits y como veis el rango es ya bastante grande, ¿vale? Hay que decir que la esta es 10 elevado a 38 en este caso, ¿vale? O sea, la es 10 elevado. Vale, ahí os pongo una nota que los números de punto flotante no son exactos, hay que tener cuidado con ellos. Pueden producir errores extraños en las comparaciones, ¿vale? Claro, si dividimos 10 entre 3, por ejemplo, pues nos va a dar un 3, algo, ¿no? Y eso, si lo queremos comparar, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Tenemos que poner un margen a la hora de comparar los números de punto flotante, ¿vale? Además, los cálculos matemáticos, cuanto mayor sea la resolución, más se van a tardar en realizar. Luego lo que va a hacer va a ser ralentizar nuestro sistema, ¿vale? Y además nos van a ocupar más espacio en memoria. Por lo tanto, por lo que tenemos que evitarlo, ¿vale? A ser posible. Si no hay más remedio, pues los ponemos, pero debemos evitar el trabajar con números grandes, ¿vale? Bueno, otra cosa también. Existen dos palabras, una que se llama signet, que es signo en inglés, y otro unsignet. Un signet, todo junto, quiere decir que sin signo y signet es con signo. Se puede poner delante del tipo de variable, ¿vale? Si yo pongo, por ejemplo, int, int, que es un dato de 16 bits con signo, si le pongo delante un signet, lo convierto a un dato de tipo entero, es decir, sin decimales, de 16 bits, pero sin signo. Es decir, que me iría, en vez de desde el menos 32.768 hasta el 32.767, me iría desde 0 hasta 65.535. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, que tener eso presente. Un signet se puede poner delante y entonces lo que le estoy diciendo es que no quiero signo, ¿vale? No quiero utilizar signo. Y signet lo puedo poner delante y lo que le estoy diciendo es que quiero utilizar signo, ¿vale? En el caso de poner signet int, por ejemplo, pues sería lo mismo que sin poner el signet delante, porque sabemos que el entero, sin poner nada delante, va desde el negativo hasta el positivo. Fijaros lo que podríamos ganar en el long o en el float, ¿vale? Sería una barbaridad de precisión, vamos, de precisión, de, de rango, ¿vale? O sea que, bien, hay que ir con cuidado, ¿eh? Con este tema. Bueno, pues ya sabemos lo que son este tipo de variables. Ahora vamos a ver otro tipo de variables que son los arrays o llamadas también matrices. ¿Qué es un array o una matriz? Pues es una variable que, bueno, como ya os he dicho, una variable puede tener cualquier nombre, ¿vale? En este caso, el nombre que yo le voy a poner al array
eh, tiene que ser sigue los mismos criterios. Es decir, no puede haber no puede empezar ni por números, ni tener caracteres extraños, ni acentos, ni ñes, ¿vale? Y lo que va a hacer un array, una matriz, va a ser contener a muchas variables, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, int x, por ejemplo, es una variable normal y corriente de tipo entera, en este caso, llamada x. Int mi array y entre corchetes, ¿lo veis? Si no le pongo nada, significa que, digamos, eso va a ser una, un, un conjunto de variables que se llaman todas mi array, todas se llaman igual, todas son de tipo entero, pero se distinguen en el índice, en un número, en un índice solamente. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Yo le asigno a mi array que no le digo nada entre corchetes, es de tipo entero, y le digo que entre llaves le digo que sea valor 0, valor 1, valor 2, le puedo decir diferentes valores. Por ejemplo, si terminaría aquí en valor 2, mi array estaría compuesto de tres variables, llamada valor 0, valor 1, valor 2, en el cual la primera variable con la que comienza sería valor 0, la segunda valor 1 y la tercera valor 2. Por lo tanto, cuando yo querría leerla, tendría que poner mi array y entre corchetes 0 y entonces leería la primera. Mi array entre corchetes 1 y leería la segunda. Y mi array entre corchetes 2 y leería la tercera. Hay que tener en cuenta que los arrays empiezan siempre de 0. ¿Vale? Otra forma de declarar un array es de esta. Mi array 5, ¿vale? Lo que hago es, no le digo el valor al principio, ¿vale? Pero me estoy declarando desde el 0 hasta el 5, ¿vale? El número que yo pongo aquí es el último valor en el cual yo estoy declarando variables. Es decir, me estoy declarando en este caso, que pongo mi array 5, me estoy declarando 6 variables llamadas mi array de tipo enteras, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en otro caso de aquí abajo, es la forma de asignar un valor. Por ejemplo, mi array 3 le estoy diciendo que a la cuarta posición de mi array, es decir, a la cuarta variable llamada mi array, le voy a decir el valor 10. Va a tomar el valor 10. Y si ahora eso lo leo o lo guardo en otra variable, x igual a mi array 3, los dos tipos tienen que ser iguales, la x es de tipo entero y mi array es de tipo entero, por lo tanto puedo asignárselo sin ningún problema, ¿vale? Me tomaría el valor 10, ¿vale? Que mi array 3 es la variable, la cuarta variable de mi array, ¿vale? Y que antes le he puesto a valor 10, ¿vale? Bueno, aquí podríamos tener variables de una sola dimensión, de dos dimensiones, de tres dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso ya, como esto es un curso básico, vamos a empezar por lo básico y luego ya vosotros iréis avanzando, ¿vale? Y en otros cursos más avanzados, pues veríamos ya matrices de más dimensiones, ¿vale? Bien, a ver, digamos, el Arduino lleva una aritmética muy parecida a otros microcontroladores, ¿vale? El Arduino puede sumar, restar, multiplicar, dividir y devolver el resto, ¿vale? O sea, yo puedo hacer operaciones como y igual a y más 3, o x igual a x menos 7, o y igual a j por 6, o r igual a r dividido entre 5, ¿vale? O sacar el resto, que es el módulo, ¿vale? A igual a b módulo 10, ¿vale? Eso significa que voy a dividir b entre 10 y el resto de la división es lo que voy a guardar en a, ¿vale? Por lo demás es exactamente igual, ¿vale? Que cualquier otro microcontrolador. Vale.
se pueden hacer asignaciones compuestas. Ya, esto es con lo que os dije de lo mismo de antes. En C se puede hacer muchas cosas, todas esas cosas se permiten hacer y no hay ningún problema, y eso es lo que le hace difícil a C, ¿vale? En mi opinión. Yo, por ejemplo, tengo mucha costumbre de poner esto, x más más o x menos menos, que significa que x más más es lo mismo que decir que incremente en uno en x, es decir, x igual a x más uno. Sin embargo, para una persona que comienza, quizás es más fácil ver esto, x igual a x más uno, y explicarle que cuando x valga 8, por ejemplo, y pase por ahí, x valdrá 9, porque será x igual a 8 más uno será 9. Sin embargo, si ve esto, x más más, pues digamos que igual le puede un poco pues, confundir, ¿vale? Ya no solamente eso, sino que fijaros lo que se puede hacer. X más igual a y, que es x igual a x más y, ¿vale? O x menos igual a y, que es x igual a x menos y. O x por igual a y, que es x igual a x por y, ¿vale? Bien, aquí hay muchas asignaciones compuestas, yo os he puesto unas cuantas. eh, si queréis consultarlas o vais a cualquier a la página web de Arduino o podéis ir a cualquier libro de C porque se basan en lo mismo, ¿vale? Bien, luego tenemos las operaciones de operadores de comparación, ¿vale? Eh, Arduino igual que C utiliza el doble igual, ¿vale? Para hacer una comparación. Cuidado. X igual a Y significa que el valor de Y se lo asigno a X. Pero X igual a Y es una comparación, ¿vale? Aquí lo que estoy preguntando es, ¿X es igual a Y? ¿Vale? Aquí X admiración igual a Y es que X es distinto de Y o X es diferente, no es igual a Y. X menor que Y, X mayor que Y, X menor o igual a Y, X mayor o igual a Y. Son todo comparaciones, ¿vale? El resultado de esa comparación es de tipo boolean. Si es verdad, me devuelve un true o un uno, y si es false, me devuelve o sea, si es falso, si no se cumple, me devuelve false o un cero, ¿vale? Ahí veis unas constantes. Podemos tener true, false, high, low, alto, bajo, se corresponde con uno y cero, o input y output. Son constantes de Arduino, utilizadas muy a menudo, ¿vale? Bien, luego tenemos las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas significa que, por ejemplo, en este caso es una y, ¿vale? Si x es mayor de cero y x es menor de 5, es decir, la x si vale uno, 2, 3 o 4, entonces se va a cumplir esta condición. O sea que esto es cierto solo si las dos expresiones, la que hay a la izquierda y a la derecha, se cumplen. Es una y, ¿vale? La o son dos barras. Las barras estas son las que están en la tecla del uno, ¿vale? Y se sacan pulsando la tecla Alt-GR y luego la tecla 1, ¿vale? Si x es mayor de cero o y es mayor de cero, si es cierto, esto se cumple siempre que la x sea uno, o vamos, siempre es que sea la x mayor de cero o la y mayor de cero, o una o la otra o las dos, ¿vale? En el caso de arriba tiene que ser o una, o sea, una y la otra, las dos a la vez, ¿vale? Bien, y esto es la negación, ¿vale? Si esto es falso, ¿vale? Si la expresión esta es falsa, entonces se cumple, si no, no, ¿vale? Pero bueno, eso ya es, ¿veis? Como hay cosas como estas que tienes que pararte un poco a pensar y que para nuestros alumnos pues es un poco complicado de entender, ¿vale? Sobre todo para, repito, para gente que está empezando a programar, ¿vale? Bien, pues vamos a ver la sentencia if o if else, que se llama, es igual, ¿vale?
La sentencia if viene junto con la instrucción else también, ¿vale? Si hay un if, puede haber un else o puede que no. Entonces, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se utiliza? ¿O qué es en realidad? Pues es una comparación. If, y aquí pongo una variable, una expresión de comparación y un valor, y si se cumple esto, lo que hay entre paréntesis, si todo lo que hay entre paréntesis es true, entonces se ejecuta lo que hay aquí dentro, ¿vale? Y si no, se lo salta. Así de claro. Bien, pues si tengo el else, pues por ejemplo, si input pin es alto, height, ¿vale? Fijaros, el doble igual es una comparación de igualdad, ¿vale? Si input pin es un height o es un uno, se ejecuta esto de aquí, instrucciones A. Y si no, se ejecuta instrucciones B. O sea, si se cumple, se ejecuta las instrucciones A y cuando termina esto se lo salta. Y si no se cumple, se ejecuta las instrucciones B y esto de aquí se lo salta, las instrucciones A. ¿Vale? Ejemplos, pues if input pin menor de 500, se ejecuta esto, si es menor de 500. Si no, puedo poner detrás otro if, por ejemplo. Si no, if si es mayor de o igual a 1000, se ejecuta instrucciones B. Y si no, se ejecuta instrucciones C. ¿Vale? Es decir, imaginaos que input pin fuera 499. Pues se ejecutarían las instrucciones A y todo lo demás se lo saltaría. Imaginaos que ahora fuera eh, 600, por ejemplo. Pues la primera condición no se cumpliría, se saltaría esta parte, ¿vale? Se evaluaría esta. Si input pin es mayor o igual a 1000, como es 600, no se cumple tampoco, se lo salta. Y si no, se ejecuta esto. Es decir, como no es menos de 500 y tampoco es mayor o igual a 1000, pues entonces se saltaría y se ejecutaría la instrucción C. ¿Vale? Ahora imaginaos que en vez de 600 fuera 1200. Pues esto no se ejecuta, se lo salta. Viene aquí, como es 1200, esto se cumple, se ejecutan las instrucciones B y esto se lo salta. ¿Vale? Como veis, podéis poner también operadores de lógicos para hacer esto, ¿vale? O sea, hacerlo esto de otra forma. Eso es lo que le da gran potencia a C y le hace también bastante complicado de entender para las personas que están empezando, ¿vale? Bien, vamos a ver los bucles, ¿vale? El bucle for, siempre hay un for, el bucle for next, ¿vale? En este caso en C no se pone la palabra next después, pero sí que lleva dos llaves, como veis, ¿vale? Pues el bucle for lleva una parte de inicialización, otra parte que es la condición y otra parte que es la expresión de incremento o decremento. Es decir, que yo puedo inicializar la variable, hacer la condición del bucle y decirle la expresión. Por ejemplo, for x igual a 1, condición x menor o igual a 10, x más más. ¿Eso qué significa? Pues que la x va a tomar el valor 1, va a ejecutar todo esto, cuando termine va a mirar a ver si cumple la condición, en este caso le he dicho que sea menor o igual a 10, por lo tanto sí que lo va a cumplir, ¿vale? Y va a incrementar en 1, como vale 1 va a valer ahora 2. Y vuelvo otra vez hacia arriba a ejecutarlo, ¿vale? Así hasta 10. Cuando sea 10 y pase a 11 ya no se va a cumplir la condición y se va a salir. Bien, el bucle while es mientras, o el do while, hacer mientras. Son también bucles, ¿vale? Mientras una variable sea lo, una condición aquí, valor. Pues mientras se cumpla eso, está esto dando vueltas todo el rato. Hay que tener cuidado de no entrar en un bucle infinito. Un bucle infinito sería la función loop, por ejemplo. Está dicho el rato. Un while 1
siempre se está cumpliendo, siempre es cierto y está siempre ahí dando vueltas, ¿vale? Y si está ahí dando vueltas no está mirando, por ejemplo, las entradas de los sensores o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? De que no entremos en un bucle infinito. Por lo tanto, en el for, como veis, la variable se inicializa, se pone la condición y se pone el incremento o el decremento, y en el while no se inicializa, hay que inicializarlo al principio, se pone la condición y luego el incremento o el decremento se tiene que hacer dentro. Si no, está ahí todo el rato dentro del while, ¿vale? Bien, luego tenemos el do while. El do while es lo mismo que el while, con una diferencia. El while, antes de entrar, mira la condición. Por ejemplo, while x menor de 10, mientras x sea menor que 10. Si yo inicializo la x con el valor 0, entra ahí dentro porque es menor de 10. Si aquí dentro le voy incrementando, pues eso se ejecuta desde 0 hasta 9. Cuando sea 10, como me lo he dicho, while x menor de 10, pues cuando sea 10 se saldrá. O si le digo menor o igual a 10, cuando sea 11 se saldrá. Aquí, sin embargo, haría lo mismo, si os dais cuenta. Inicializaría la x, por ejemplo, y esto dice hacer esto mientras. Y aquí lo que hace es entrar dentro, ejecuta esto y luego lo compara. Por lo tanto, por lo menos lo hace una vez esto, ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. While x menor de 10. Y suponeros que la x antes vale 11. Bueno, pues el while, cuando valiendo x igual a 11, si tiene aquí un mientras x sea menor de 10, como no se cumple, se lo salta. Y esto no se ejecuta nunca. Sin embargo, si la x si le pongo do, esta instrucción, while x menor de 10, y la x vale 11, entraría aquí dentro, ejecutaría esto, y luego tomaría la condición, miraría a ver mientras x sea menor de 10, y ya no se volvería otra vez a repetir. Pero esto se ha ejecutado una vez, ¿vale? Esa es la diferencia. Bien, vamos a ver otra función, el pin mode. El pin mode es una función muy utilizada, ¿vale? Que se compone de dos partes. Una, la de antes de la coma, que sería el pin, y otra la de después de la coma, que sería el modo, ¿vale? Y sirve para inicializar los pines como entrada como salida, ¿vale? Hay que decirle el número del pin en el Arduino, ¿vale? En el caso de entradas y salidas desde 0 al 14, ¿vale? Y definirle como entrada o como salida. Sabemos que las entradas analógicas de Arduino son entradas, no hay que definirlas, ¿vale? Son entradas. Sin embargo, los pines digitales de Arduino son entradas o salidas. Entonces ahí es donde entra en juego esta función pinMode, que podemos definir pues los pines que sean como entrada, los pines que sean como salida, en función que nosotros le pongamos aquí, ¿vale? Bien, otra función, digital read. Digital read, entre paréntesis, el pin digital, ¿vale? Que nosotros queramos leer. Es una función que nos va a devolver o un cero o un uno. Por lo tanto, tenemos que recogerlo y guardarlo en una variable, ¿vale? En este caso, valor es el nombre de la variable, ¿vale? Que yo me he inventado, es igual a digital read del pin, ¿vale? Pin puede ser cualquier, en un Arduino 1 entre 0 y 13, ¿vale? En un mega, pues entre 0 y 52 o 53, me parece que es, ¿vale? Bien, más cosas. El Digital Bright se compone de dos partes. El pin, el pin que va delante de la coma y el valor que va después de la coma, ¿vale? Como veis, no devuelve nada.
lo que hacemos es mandarle un dato, ¿vale? Que puede ser un valor alto o un valor bajo. Digital Bright, pin, height, lo que hace es poner en alto el pin correspondiente, el que sea. En el Arduino 1 pues sería cualquiera entre 0 y 13. ¿Vale? Bueno, pues en más funciones. La función del i y la función MIGIS. La función del i y la función MIGI son funciones de temporización, de temporizadores. ¿Cuál es la diferencia entre el delay y MIGIS? Pues el delay lo que hace es esperar el tiempo que nosotros le pongamos ahí, una función muy potente. Hay que tener en cuenta que si yo le hago una espera de 1000 milisegundos, él está ahí esperando, el microcontrolador está esperando 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Pero si le pongo 4000, estás esperando 4 segundos, ¿vale? Eso hace que estemos inutilizando nuestro microcontrolador. Durante ese tiempo de espera, el microcontrolador no hace otra cosa, no hace nada, ¿vale? Sin embargo, MIGIS es diferente, hay que saberlo utilizar, ¿vale? MIGIS es digamos, una función que, como veis, no le hace falta enviar nada, pero sí que devuelve, ¿vale? Devuelve la cantidad de milisegundos que han pasado desde que nosotros hemos conectado nuestra placa de Arduino, nuestro microcontrolador, desde que le hemos dado alimentación a nuestro microcontrolador, ¿vale? En el momento que le demos alimentación a nuestro microcontrolador, él empieza a contar, tiene un contador interno, ¿vale? Y no para de contar, ¿vale? Eh, el valor de millis, pues es un valor elevado, muy grande, por lo tanto hay que utilizar una variable muy alta, ¿vale? O un long o un double, ¿vale? Una variable muy alta, o un float, me da lo mismo, ¿vale? Una variable muy alta tenemos que utilizar para recoger el valor de millis, ¿vale? Porque nos va a dar el valor en milisegundos, ¿vale? Cuando se desborde ese contador, pues volverá otra vez a empezar, ¿vale? En la documentación de Arduino, eh, creo recordar que dice que es un long, y si miramos el número de bits y tal, y calculamos que creo que son 4 días, ¿vale? Si dejamos en nuestro Arduino conectado durante 4 días, al cabo de esos 4 días, ese contador se desborda y empieza de nuevo, ¿vale? Bueno, pues hay que saber utilizar esa función, ¿vale? Que la utilizaremos en las prácticas, ¿vale? Pero es una función muy potente, y si podemos utilizar millis en el lugar de delay, mejor, ¿vale? Delay es cierto que hay a veces que tenemos que utilizarlo, sobre todo cuando tenemos que hacer algún protocolo de comunicaciones, etcétera, hay que esperar un milisegundo entre mandarle una señal y otra o algo de eso. Pues claro, ahí es más fácil, o no es imprescindible utilizar el delay. Pero si podemos evitar el delay, mucho mejor, ¿vale? Bien, pues más funciones. El analog read es lo mismo que el digital read, pero para los, los canales, las entradas analógicas. Y recibe el valor de un pin, ¿vale? El Arduino 1 sabemos que tiene 6, perdón, entradas analógicas, del 0 al 5, ¿vale? Las entradas analógicas, como ya lo hemos visto, nuestro Arduino, nuestro microcontrolador, lleva dentro un conversor de analógico a digital de 10 bits. Eso significa que las tensiones que podemos meter en la entrada, que van entre 0 y 5 voltios, son transformadas o convertidas por ese convertidor analógico a digital entre 0 y 1023, entre un valor 0 y 1023. Es decir, 0 voltios se le asignaría al 0
y 5 voltios se lo asignaría al 1023, ¿vale? Es decir, que la resolución, os pone ahí, la resolución sería 5 entre 1024, es decir, 0,0049 voltios, que son 4,9 milivoltios por unidad, ¿vale? El valor del analog read lo tenemos que recoger en una variable. Entonces esa variable, fijaros que nos tiene que ir de 0 a 1023. Por lo tanto, un byte no puede ser, porque un byte solamente recoge, solamente almacena de 0 a 255, ¿vale? Sin embargo, un entero sí. Un entero va de 0 a 1023, ¿vale? No, vamos, un entero va hasta 65.536, ¿vale? Pero me refiero a que sí que puede guardar lo que retorna de un analog read, ¿vale? Vale, ahí os pone que los pines analógicos del 0 al 5, eh, a diferencia de los digitales, no necesitan ser declarados, ya son entradas, por lo tanto no hace falta declararlos como entrada, ¿vale? Una cosa importante, el valor ese que os he dicho que hay que está comprendido entre 0 y 5 voltios, va a depender de la patilla AREF, acordaros, de nuestro Arduino, ¿vale? Hay una función que es analog reference, que si pongo analog reference y entre paréntesis external, me va a coger el valor de esa patilla de la ref, y ese es el valor que va a tener como referencia para hacer la conversión, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, mi valor no supera los 3 voltios, pues para qué voy a coger una referencia de 5, voy a desperdiciar ahí, digamos, precisión. Entonces, con un potenciómetro en la entrada AREF de nuestro Arduino, puedo regularlo a 3 voltios y así 0 voltios se lo asigna al 0 digital, ¿vale? Y 3 voltios se lo asigna al 1023 y estoy ganando precisión, ¿vale? Bien, por otra parte tengo el analog write. El analog write es escribir en un pin analógico. Parece un poco raro porque os he dicho que son entradas los pines analógicos. Bien, pero existen una serie de pines que ya hemos visto, que unos pines especiales en la parte de las entradas y salidas digitales de nuestro Arduino, que están catalogadas como PWM, modulación por anchura de pulso, ¿vale? Esas patillas, o también por la letra ñ, por el símbolo de la letra ñ de arriba, ¿vale? Suelen estar ahí puestas, ya lo vimos al principio. Ese tipo de pines se pueden utilizar como salidas analógicas, ¿vale? Y como veis, se compone de dos partes esa instrucción, del pin y del valor, ¿vale? El valor puede ser cualquier valor entre 0 y 1023, ¿vale? No, perdón, entre 0 y 255. Entre 0 y 1023 es lo que me devuelve el analog read, ¿vale? El analog write es entre 0 y 255, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Pues nos puede servir, por ejemplo, pues para variar la luminosidad de un LED, por ejemplo, o variar la velocidad de un motor, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que, o por ejemplo, para los motores, los servos, ¿vale? Que tenemos que meter una señal variable, ¿vale? En un mismo periodo cambiar el ciclo de trabajo, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, pues le tenemos que decir el pin que queremos variar y el valor, ¿vale? Si ponemos 255 será la máxima, digamos, tensión, y si le ponemos 0 la mínima tensión, ¿vale? Bien, entonces ahí os pone que después de llamar a la función analogWrite, el pin generará una onda cuadrada estable con el ciclo de trabajo especificado hasta que se vuelva a llamar a la función analogWrite,
¿vale? La frecuencia de la señal PWM será de aproximadamente unos 490 hercios, ¿vale? Y bueno, ahí os pone que el analog byte va desde 0 hasta 255, ¿vale? Y ahí os pone la forma de utilizarlo, ¿veis? Va al igual analog read para leer y para escribir analog write, ¿vale? LED pin valve dividido entre 4. Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo va a ser leyendo el valor de un puerto analógico que va de 0 a 1023 y lo he dividido en 4, ¿vale? Para que me escriba entre 0 y 255, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis la función que tengo que poner en el caso de que quiera tener como referencia la entrada del pin ARREF, que es Analog Reference External, ¿vale? Si ahí pongo un potenciómetro y lo regulo a 3 voltios, pues mi convertidor analógico digital va a tener como referencia esa entrada en vez de los 5 voltios habituales, ¿vale? Bien, después tenemos una ayuda muy importante. Bueno, una ayuda. A ver, el microcontrolador lleva un, un pin o dos pines, ya sabéis, el pin 0, el pin 1, pin 0 recepción, pin 1 transmisión de comunicación serie. ¿Vale? Bueno, pues nosotros, el entorno de desarrollo de Arduino lleva ahí ¿veis? Hay un icono donde tiene un terminal ya preparado, ¿vale? En Proteus también lo podemos hacer perfectamente, ¿vale? Y lo haremos. Entonces, se utiliza para la comunicación entre la placa de Arduino y un ordenador u otros dispositivos, entre otras placas de Arduino, por ejemplo, o entre el Arduino y otro autómata, por ejemplo. ¿Eh? Todas las placas Arduino tienen al menos un puerto serie. Se comunica a través de los pines digitales 0 y 1, así como con el ordenador a través del USB. Por lo tanto, al utilizar estas funciones no podremos usar los pines 0 y 1 como entrada o como salida digital. Es decir, que si vamos a utilizar el 0 y el 1 para comunicarnos con otros dispositivos, con un Bluetooth, con un autómata, con otros Arduinos, con lo que sea, con nuestro ordenador, pues hay que tener cuidado de que a la hora de mandarle el programa, esos pines tienen que estar sin utilizar. Perdón. ¿Vale? Sin utilizar. Vale. Bueno, pues entonces eh, podemos utilizar el monitor del puerto serie para comunicarnos con la placa Arduino. ¿Vale? Y se debe seleccionar la misma velocidad en baudios con la instrucción serial.begin, ¿vale? Como os pone ahí. En serial.begin, ¿vale? Se utiliza normalmente en el void, la función setup, ¿vale? Y sirve para establecer la velocidad de comunicación por el puerto serie, ¿vale? Y se pone la velocidad en baudios. Lo habitual, pues es poner 9600, pero podemos tener velocidades entre 300 y 115.200, ¿vale? Cualquiera de las que veis ahí, ¿vale? Solo hay que decir que cuanta más velocidad, más, digamos, más fácil es que haya un error de comunicación. O sea, que hay que tener cuidado. Por eso lo habitual son 9600. Con una velocidad ni muy grande ni muy baja, ¿vale? Vale. Con serial.read lo que hacemos es lo mismo que con el digital read o el analog read, pero leer del serial, del puerto serie. Estaremos leyendo lo que hay en el puerto serie, ¿vale? Y estamos leyendo un byte, ¿vale? Por eso os pongo aquí byte, una variable, tengo que declararme una variable tipo byte igual a serial read y eso va al puerto serie, lo lee y me recoge un byte. Hay que destacar una cosa. El Arduino 1 tiene solamente un puerto serie, por eso no hay que poner nada. Pero en el Mega tiene 3 puertos serie, por lo tanto hay que poner
el número sería el 1, sería el 2, sería el 3. Bueno, perdón, creo que tiene 4. Creo que tiene 4. Es lo mismo que poner sería el 0, sería el 1, sería el 2, sería el 3. ¿Vale? Vale. Si queremos imprimir en el puerto serie, es decir, enviar datos a través del puerto serie a otro dispositivo, en vez de leerlo, enviarlo, pues utilizamos serial print. ¿Vale? Y bueno, tenemos dos parámetros, uno obligatorio es el valor que queremos imprimir y otro, eh, digamos, opcional, que es el formato. Si después ponemos byte, bin, oct, dec o hex en mayúsculas, ¿vale? Pues enviamos o un byte o el dato en sistema binario, o en octal, o en decimal, o en hexadecimal, ¿vale? Entonces ahí tenéis una serie de ejemplos, ¿vale? Después tenemos otra función que es el serial print ln. El ln es lo mismo que que sin poner print, ya sirve para enviar o imprimir o sacar, digamos, un dato a través del puerto serie, ¿vale? Pero lo que hace es, además de sacarte ese dato, ¿vale? Envía después el carácter ASCII 13 y el carácter ASCII 10, es decir, un retorno de carro y un carácter de avance de línea, ¿vale? Una contrabarra R y una contrabarra N, ¿vale? Lo que hace en definitiva es, si estamos viéndolo en un terminal, es terminar la línea y bajar a la línea siguiente de abajo, ¿vale? Y empezar por el primer carácter de la izquierda, claro. Serial.available dice, devuelve un número de bytes, caracteres disponibles para ser leídos por el puerto serie. Se refiere a datos ya recibidos y disponibles en el buffer de recepción del puerto, que tiene una capacidad de 128 bytes. Es decir, que si esto lo solemos poner en una función para detectar si el puerto serie tiene algo o no tiene nada. If serial available mayor de cero, es decir, si el puerto serie tiene algo, ¿vale? El buffer del puerto serie tiene algo, entonces me entra dentro y hace cosas, ¿vale? Si no hace nada, pues ¿para qué lo vamos a leer? ¿Vale? Si no tiene nada. Vale, otras dos funciones también, bueno, que se utilizan y son importantes, min y max. Min dos parámetros, xy, y max y dos parámetros, xy. Pues min devuelve, calcula el valor mínimo de esos dos. Por ejemplo, valor igual a min, valor, coma 100, lo que hace es coger el mínimo valor de los dos, el más pequeño. Y max x, y lo que hace es coger el máximo valor. Ya está. No tiene mayor dificultad. El random sheet son instrucciones, el random, todo lo que empieza por random, son instrucciones aleatorias, ¿vale? El random sheet y entre paréntesis un valor, lo que hace es establecer un valor, o también llamado semilla, como un punto de partida para la función random, ¿vale? Random devuelve un número aleatorio, ¿vale? Random max, random min max es lo mismo, solo que random max le pones un solo parámetro, random min max le pones el parámetro mínimo, el por abajo y por encima, y por ejemplo, si pones random 100,200, devuelve un número entre 100 y 200. Si pones random 200, devuelve un número entre 0 y 200, ¿vale? Y el random sheet lo que hace es establecer, digamos, un comienzo, un valor inicial, ¿vale? Para después utilizar la función random, ¿vale? Bien, aquí por ejemplo os dice un ejemplo, dice establece un valor que genera un valor aleatorio entre 0 y 235 y lo envía por la salida analógica. Me crea una variable en tipo entera llamada randNumber, otra variable entera llamada let, le asigno el valor 10. En el setup no hago nada, porque no es necesario hacer nada. Si no se hace nada, es necesario ponerlo, o sea, eso es obligatorio, ¿vale? Y dentro del loop, pues por ejemplo, lo que hago es establecer una semilla, en este caso
emojis, ¿vale? Con eso lo que hago es que sea aún más aleatorio todavía, ¿vale? Y después cojo un número entre cero, random number es random de 255, entre cero y 255, ¿vale? Y ese valor es el que escribo en un LED, ¿vale? En la patilla 10, ¿vale? En la patilla 10, analog write, en la patilla 10, que debe ser un PWM, escribo el valor de entre cero y 255, ¿vale? Y espero 500 milisegundos. Eso es un ejemplo, pues, normal, ¿no? Bien, otra función, el switch case. El switch case son como varios if, todos seguidos, ¿vale? Entonces, el switch case compara el valor de una variable con el valor especificado en la sentencia case. Cuando se encuentra una sentencia case cuyo valor coincide con dicha variable, el código de esta sentencia se ejecuta, ¿vale? La palabra clave break, sale de la sentencia switch y es usada típicamente al final de cada sentencia case, ¿vale? Sin una sentencia break, la sentencia switch continuaría ejecutando las siguientes expresiones hasta encontrar un break o hasta llegar al final de la sentencia switch, ¿vale? También se puede utilizar en el do, en el for o en el while para salir de ese bucle con break, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, veis switch bar, cojo la variable bar, la examino y caso que sea 1, ejecuto esto. Y break significa terminar, romper, sale de aquí. Caso que sea 2, pues se lo salta el caso 1, ejecuta el caso 2 y rompe. Y en el caso de que no sea ni 1 ni 2, por defecto, por default, pues hace esto, ¿vale? Y el default es opcional, como os pone ahí, ¿vale? Imaginemos la variable var vale 1, pues se metería aquí dentro, ejecutaría lo que hay aquí dentro, terminaría con break y saldría. Caso que valga 2, saltaría el caso 1 y ejecutaría el caso 2. Caso que sea 3 o más o menos de 1, pues se saltaría este y se metería en el default. Como el default se pone siempre en el último lugar, o por lo menos aquí abajo, no hace falta poner break. Si no pondría break, se ejecutaría, por ejemplo, aquí en el break, en el caso 1. Si no lo pongo, se ejecutaría el caso 1, ¿vale? Y después se ejecutaría el caso 2 también. Hay que tener cuidado con eso, con esa función, ¿vale? Bien, más cosas. Continúe, la sentencia continúe omite el resto de las iteraciones de un bucle. Do, for, while, ¿vale? Ya hemos visto que la, la break se puede poner en el do, for o while para romper, ¿no? Continúe es continuar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, digo for x igual a 0, mientras x sea menor de 255, x más más. Si x es mayor de 40 y x menor de 120, continúe. ¿Qué significa eso? Pues que si x vale 0, esto no se ejecuta, se lo salta, me saca por el pin lo que sea un 0, me espera 50 milisegundos y así continúa. Cuando x sea 40, mayor de 40, y la x sea menor de 120, entonces se meterá aquí dentro y o sea, se ejecutará continúe. Y eso significa que se va a incrementar el for, va a saltar todo esto, todos estos valores, hasta el final, y va a volver a otra a ejecutarse. Por lo tanto, cuando la x sea mayor de, por ejemplo, en este caso 41 y 119, entre 41 y 119, se saltará todo esto, todas esas dos líneas. Y return lo que hace es terminar una función y puede devolver un valor de la función que le llama. Por ejemplo, cuando ponemos delante de un nombre de la función el valor int, pues es típico poner return y una variable tipo int, ¿vale? Si no queremos devolver nada, pues no ponemos nada. Pero return lo que hace es termina la función en cualquier momento, ¿vale? Define. El define es una de las funciones que lleva el símbolo cárcel delante del símbolo ese que hay en el 3. ¿Vale? Esas funciones no llevan punto y coma al final.
¿vale? Y permite al programador dar un nombre a un valor de la constante antes de que se compile el programa, ¿vale? Por ejemplo, define let pin espacio 3 o sí, un espacio o un tabulador, lo que hace es asignar el valor 3 a todo lo que ponga en let pin. Es decir, lo que hacen estas funciones es eh, cuando lleva el símbolo este de cárcel delante, el compilador, digamos, antes de compilar, mira toda la función, ¿vale? En el caso de define, mira todo el programa. Y siempre que encuentre let pin, lo va a quitar y va a poner un 3 en este caso. Es decir, es como si fuera un copia-pega, ¿vale? Eh, lo que hacemos es darle la instrucción al compilador para que antes de que compile me mire todo el programa. Cuando encuentre el let pin, lo va a quitar y le va a poner un 3. Eso lo que hace es antes de compilar, ¿vale? No es una variable, ¿vale? Es una función para el compilador, es una instrucción para el compilador. Y cuidado, que no termina en punto y coma, porque lleva la cárcel esa. Él incluye otra instrucción que lleva el símbolo cárcel delante. Es utilizado para incluir una librería externa, ¿vale? Cuando nos hace falta una librería externa en nuestro programa, en nuestro sketch, ¿vale? Eh, hay que incluirla, ¿vale? Incluirla significa coger un programa que bien hemos hecho nosotros o bien que hemos cogido de otro sitio y que lo necesitamos para nuestro programa, para hacer funcionar nuestro sensor o para no hacerlo funcionar, sino hacernos trabajar con ese tipo de sensor de forma más fácil, ¿vale? Pues tenemos que incluir la librería adecuada. Y eso se hace con el include, ¿vale? Bueno, ahí tenéis una página donde podéis mirar las librerías. Existen muchísimas librerías para nuestro microcontrolador, ¿vale? Y cuidado también que no acaba en punto y coma. Bien, pues más cosas. Operadores, hay a veces que necesitamos utilizar o sea, variables o necesitamos más con los microcontroladores que en lenguaje de alto nivel, en un lenguaje de bajo nivel como el que estamos eh, utilizando, muchas veces hace falta operar a nivel de bits. Bueno, pues nuestro microcontrolador lleva una serie de, digamos, operadores que son la AND. Cuidado que esto no os confundáis con la doble AND, que sería una condición lógica a un operador, ¿vale? Una sola AND es hacer una operación lógica AND y dos AND es hacer una operación de comparación, ¿vale? Pues tenemos la AND, la OR, cuidado también con esta, con las dos barras, la NOT, que es esta de aquí, la XOR y el desplazamiento a la izquierda y el desplazamiento a la derecha, ¿vale? Esta sería la NOT, ¿vale? La XOR y desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha, ¿vale? Bueno, si queréis ver más, digamos, más datos a través a nivel de bits, pues podéis mirar este manual, este tutorial de matemática lógica que está muy bien, ¿vale? Lo tenéis ahí en las transparencias, podéis hacer clic sobre él y veréis cómo ahí tenéis para aburriros. Vale. Bueno, pues ahí os dice, un trabajo común de los operadores a nivel de bits es leer, modificar o escribir en un puerto. En los microcontroladores un puerto es un número de 8 bits que se representa la condición estado de cada bit, de cada pin. Escribir en un puerto controla todos los pines de ese puerto a la vez. ¿Vale? Pues hay a veces que hay que escribir en un puerto el pin número 3, ponerle a 1, ponerle a 0. Bueno, pues con estos operadores podemos
trabajar con ellos. Y luego tenemos instrucciones que nos hacen la vida más fácil, digamos. Low byte, entre paréntesis variable, extrae el byte de orden inferior, el de la derecha, de una variable. High byte, lo mismo, pero el de orden superior, de la izquierda. Bit read, lo que hace es leer un bit de la variable que sea, ¿vale? La posición n comienza en cero, hay que tener cuidado, ¿vale? Bit write lo que hace es escribir en una posición n, ¿vale? El valor 0 o 1, ¿vale? Bit x, n, b lo que hace es escribir en la posición 3, 4, 5, lo que sea de x, un 0 o un 1, ¿vale? Bit set lo que hace es lo mismo, pero escribe un 1 siempre. Pone a 1 un bit de la posición n. Bit clear lo escribe un 0. Pone a 0 el bit de la posición n de una variable. Y bit calcula el bit de la posición. Esto es realmente es una tontería. El bit 0 es el 1, el bit 1 es el 2, el bit 2 es el 4, ¿vale? Hay cosas que se utilizan muy a menudo y otras cosas que no se utilizan tan a menudo, ¿no? Y que son realmente tonterías, pero bueno, está ahí. Bueno, pues hemos terminado la primera parte de la sesión 2.